Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de jueves para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Después de hacer ese pequeño parón que hicimos ayer dejamos por un momento aparcado el Evangelio de Mateo y estuvimos centrándonos en un pasaje muy interesante que es Isaías capítulo 9, versículo 6, donde nos centrábamos en lo que es la Navidad, en ese nacimiento de Jesús. Ayer que estábamos celebrando el 25 de diciembre, pues estuvimos hablando de eso, pero hoy volvemos nuevamente a retomar el Evangelio de Mateo y lo vamos a hacer deteniéndonos en el capítulo 17 y en el versículo 9, cuando dice así la palabra del Señor. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 9. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Hace unos 9 días atrás, cuando empezamos a estudiar este interesantísimo capítulo 17, lo hacíamos viendo cómo Jesús y 3 de sus discípulos subieron a lo alto de un monte. Y ahora en este versículo 9 lo que encontramos es a Jesús con esos mismos discípulos descendiendo del monte. Creo que ya nos ha quedado totalmente claro lo que ocurrió en lo alto de aquella montaña, que fue la transfiguración. Pero lo que espero que todos entendamos es que al final, pase lo que pase, se va a tener que descender del monte. Pedro, en medio de aquella experiencia tan hermosa, tan gloriosa, donde incluso se aparecieron Moisés y Elías, propuso hacer unas enramadas para poder permanecer en lo alto del monte. Pero eso no es posible, porque tarde o temprano tenemos que descender del monte. Pero qué bonito notar que los discípulos no bajaron solos, sino que Jesús iba con ellos. Porque como veíamos el martes en el devocional, Jesús siempre permanece a nuestro lado. No solo está en nuestros mejores momentos, el Señor no solo permanece cuando estamos en lo más alto del monte, sino que cuando nos toca descender, también nos acompaña. Quizá Moisés y Elías ya no están. Quizá todas aquellas personas que sí estaban cuando estábamos allá arriba, en lo alto, nos han dejado. Pero Jesús está con nosotros arriba, pero también está con nosotros cuando nos toca estar abajo. Una mujer llamada Teresa de Ávila, si no recuerdo mal, o como también se le conoce Santa Teresa de Jesús, le dijo a una mujer que estaba cocinando para muchas personas que estaban en un retiro espiritual. Esta mujer le dijo: mira, Dios está también entre los pucheros. Dios no está solamente en lo alto del monte, sino que también está en el descenso del monte. También está en esos lugares que quizá nadie quiere estar. Y en este descenso, Jesús habló con ellos y les dio una orden. El Señor les dijo: no digáis a nadie la visión que han tenido hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Oye, qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Yo creo que los discípulos tendrían que estar desesperados, en el buen sentido de la palabra, por querer anunciar a todo el mundo lo que acababa de suceder. Yo me imagino a Pedro, que eso hablaba de más muchas veces, que no veía la hora de poder llegar a donde estaba la gente para contarlo absolutamente todo. Pero sin embargo ahora Jesús les manda que no. Ahora el Señor les dice que no digan nada a nadie. ¿Pero por qué crees que Jesús les pidió esto? ¿Será que el Señor tenía algo que ocultar? ¿Algo que esconder? Bueno, evidentemente todos sabemos que no. En Jesús no hay nada de oscuridad. Lo cierto es que, aunque no se diga específicamente el por qué Jesús prohibió hablar sobre la transfiguración, creo que el contexto general nos responde a la pregunta. Recuerda siempre que aquí, para este momento, Israel se encontraba subyugada bajo el Imperio Romano. Y todos los judíos estaban esperando la manifestación del Mesías para que les pudiese librar del Imperio Romano.
Así que si el mensaje de la transfiguración se hubiese comenzado a comentar, se hubiese comenzado a anunciar a los demás, todos hubiesen puesto sus ojos en Jesús, pero como una persona de poder, como una persona capaz de destronar al imperio romano. Hubieran tenido una imagen de Jesús que no es la correcta. Porque como siempre hemos dicho y enseñado, Jesús no vino a la tierra para liberar a los hebreos de los romanos, sino que Jesús vino a esta tierra para darnos salvación y vida eterna. La misión de Jesús no era convertirse en un hombre de poder. La misión de Jesús era morir para darnos salvación. Por eso le dijo a sus discípulos que no dijesen nada de la transfiguración hasta que haya resucitado de entre los muertos. Porque claro, una vez Jesús resucite de los muertos, ya la gente lo iba a aceptar como el Mesías. Mira, ya a esas alturas da igual lo que tú digas sobre Jesús para ese momento. Porque lo más importante siempre es la resurrección. No hay nada que impacte más que saber que una persona que lleva muerta 3 días ha resucitado. Por eso a partir de ese momento ya Jesús dijo que se podía hablar de la transfiguración sin ningún tipo de problemas, que se hable de lo que se quiera, porque ahora lo importante era la resurrección. Y por otra parte Jesús no quiso que los discípulos dijeran nada, porque imagínate, si ellos lo decían, creo que así hubiesen despertado aún más la envidia de los religiosos. Y de esa manera se hubiera armado un revuelo, totalmente innecesario. Pero mira, honestamente, ¿sabes qué aprendo yo sobre todo de este versículo? Que hay cosas que es mejor no compartir con los demás. Hay cosas que Dios nos da que de momento son solo para nosotros. Que quizá llegue el día y llegue el momento en que sí podamos compartirlo a los demás. Pero no todo se puede contar. Y no es que no se pueda contar porque nosotros seamos especiales o algo así, mira, no, ni muchísimo menos. Sino que no todos tienen la capacidad de creer lo que Dios tiene establecido para nosotros. Te pongo yo creo que el ejemplo más conocido por todos. Dios le da una visión a José de cómo sus hermanos y aún sus padres un día se iban a postrar delante de él, y cuando José se lo revela a sus hermanos, claro, sus hermanos en vez de gozarse, en vez de alegrarse por él, lo que hicieron fue cogerle tal envidia que decidieron tirarlo a lo profundo de un pozo para que ahí se muriese, y luego lo vendieron. ¿Entiende esto? Hay cosas que es mejor callarse por el momento. Y que como dice la Biblia, aquí en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 7 y en el versículo 16, por sus frutos los conoceréis. A veces es mejor que hablen nuestros frutos a que hablen nuestras palabras. Porque quizás nuestras palabras van a sonar un tanto prepotentes, pueden sonar incluso altivas. Imagínate a José delante de sus hermanos y contando lo siguiente: un día todos ustedes se van a postrar delante de mí. Yo creo que este mensaje es muy difícil de transmitir sin que suene prepotente. La Biblia enseña que nosotros no podemos alabarnos a nosotros mismos. Proverbios capítulo 27 versículo 2 dice que te alabe el extraño y no tu propia boca, que te alabe el ajeno y no los labios tuyos. Así que hay cosas que de momento es mejor no contar. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta hermosa mañana. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias, mi Dios, porque de verdad que tú eres bueno con nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos y desde temprano pedimos tu bendición. Pedimos que tú nos bendigas, que tu bendición nos alcance en este día. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes, Dios mediante, para seguir compartiendo y estudiando la palabra del Señor. Todos sabemos que ya quedan muy pocos días para que termine el año, pero todavía estamos a tiempo de crecer un poquito más en el Señor. Te animo a que
como los corredores en los últimos metros aceleran su carrera, a pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, ellos sacan fuerzas quizás de donde no las hay para acelerar un poquito más y llegar con un mejor tiempo a la meta. Aprieta un poquito en estos días tu tiempo de búsqueda de Dios, tu tiempo de oración, tu tiempo de palabra. Proponte en estos cortos días que tienes por delante hasta el 31, qué sé yo, leerte un libro, leerte unos cuantos capítulos, léete por ejemplo alguna carta de Pablo que son cortas, o léete de corrido este Evangelio de Mateo, 28 capítulos, que separado en ¿cuántos días nos quedan? De 6 días, quizás 5 o 6 días, te lo puedes leer a 5 capítulos por día, más o menos. Proponte eso, para que podamos acabar el año de la mejor manera y así comenzarlo también de la mejor manera. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga.